Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos localizados en la ciudad de Lynn, Massachusetts. Si quieres conocernos más, puedes entrar a la página web www.iglesiacristianarenacer.org y ahí vas a encontrar ministerios, recursos, pensamientos devocionales, así que todo lo que te sirva, pues aprovéchalo, todo es gratuito para bendecir al pueblo de Dios y que otras personas conozcan también el Evangelio del Señor. Si tienes preguntas con respecto al estudio bíblico, puedes escribir a pastorycre@gmail.com y ahí estaremos respondiendo tus preguntas. Muy bien, así que estamos estudiando Apocalipsis y es un privilegio y una bendición poder ir a la palabra de Dios y encontrarnos con un plan maravilloso, un plan eterno de Dios donde estamos involucrados porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. En este plan, entonces entendemos que el Señor desde la eternidad hacia la eternidad ha pensado en nosotros y con un plan maravilloso junto con Jesucristo. Así que en esta flecha que vamos a usar todas las clases, es una manera de ubicarnos en la cronología de los sucesos para entender mejor todas las cosas que van a suceder en Apocalipsis. Ya hemos visto hasta aquí, hemos visto la iglesia, capítulo 2 y 3, hemos visto el inicio de la tribulación, hemos visto los sellos, así que estamos ahora avanzando en este periodo que llamamos la tribulación. El Señor Jesús mismo lo dijo, gran tribulación iba a haber. Te pregunto, ¿qué esperas tú? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando el arrebatamiento, el anticristo, las 7 trompetas, Armagedón? ¿Qué es realmente lo que estás esperando? Porque como hijo de Dios eso nos define mucho. De hecho te digo que rapto, la palabra rapto y la palabra arrebatamiento, estas dos palabras tienen la misma fuente. Ambas provienen de la palabra griega harpazo, que significa algo que tiene que ver con apoderarse, ser librados, sacados por la fuerza o repentinamente. Así que algunos usan la palabra arrebatamiento, otra la palabra rapto, la palabra española, la palabra que proviene del latín. Ambas vienen del mismo original, así que significan lo mismo. Tú eliges lo que quieras, arrebatamiento o rapto, y que, bueno, te recuerde que en ese momento es cuando la iglesia es llevada por el Señor y a partir de ahí entonces se viene la tribulación. Bueno, la iglesia de Cristo, la verdad es que nunca estuvo esperando al anticristo que viniera primero para después esperar que venga Cristo. No esperaba anticristo, esperaba la venida del Señor Jesús. Una de las primeras cartas que se escribe en el Nuevo Testamento, tú recuerdas que no es por orden cronológico que están puestas las cartas en la Biblia, sino por temas más bien. Una de ellas es Tesalonicenses. Y segunda epístola de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 1 al 7, nos da el pensamiento, inspirado por el Espíritu Santo, que lo escribe el apóstol Pablo, que ya tenía la iglesia, pero acomodaba las ideas para recordar cómo iba a ser el evento. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros decía esto? Ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Esto lo dice el apóstol Pablo y para la iglesia estaba claro. Miren, la realidad es esta. En primer lugar, lo primero que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la venida del Señor Jesucristo? Es justamente aquí, la segunda venida de Cristo, que está explicado en Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 21. Así que con respecto a la venida del Señor, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Dice esto: recuerda, no va a venir la segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Cuándo es eso? Aquí está, en la
tribulación. Así que no hay una segunda venida hasta que pase la tribulación. Que está primero la tribulación y después la segunda venida. Pero dice el versículo, dice 7, dice, solo que hay quien al presente lo detiene, al anticristo, que él a su vez se ha quitado de en medio. Así que para que funcione el plan de Dios en la tribulación, tiene que ser quitado de en medio lo que detiene a la venida del anticristo. Así que decimos, a ver, esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, estos tres eventos son importantes porque primero aparece esto, ¿no? Algo detiene a la venida del anticristo. ¿Quién es? El que detiene es justamente la iglesia. No es otra cosa que la iglesia lo que detiene a la venida del anticristo, porque aquí tenemos pasajes que hablan acerca del rapto, donde el Señor nos libra de la ira venidera. Después, entonces, en segundo lugar, aparece la apostasía con el anticristo. Y en tercer lugar, entonces, aparece la segunda venida de Cristo. Para la iglesia esto siempre fue así. Por eso lo que estamos enseñando no es una doctrina que hace 100 años la conocemos. Es lo que enseñaban y predicaban la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó dando la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo en medio de ellos. Así que tenemos esto para recordar entonces cómo va a ser la venida del Señor. Y, por cierto, así que ya que estamos esperando el arrebatamiento del rapto, estamos estudiando lo que va a acontecer, cosa que no vamos a ver nosotros aquí en la tierra, porque estaremos en los cielos. Así que en la clase anterior hemos visto los 7 sellos, ¿no? Los 7 sellos, y hoy el capítulo 7 que vamos a hablar se encuentra justo aquí, entre el sello número 6 y el sello número 7. Este es el capítulo 7, justo antes del séptimo sello, porque el séptimo sello aparece después en el capítulo 8, ¿no? Así que hoy vamos a tocar este tema. ¿Qué sucede entre medio, acá está, entre medio de los sellos finales, del sexto y del séptimo? Así que ahí vamos, estos primeros 21 meses de la tribulación, ¿qué va a estar sucediendo aquí, no? Bueno, la idea es, todos anhelamos un avivamiento, ¿no? Y siempre preguntamos, ¿será que va a haber un avivamiento mundial grande antes que venga la venida del Señor? De hecho, predicamos, enseñamos esto, pero la verdad es que avivamiento mundial va a venir, pero no como lo estamos pensando, imaginamos, tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad antes del rapto estamos viendo frialdad. Antes del rapto estamos viendo la iglesia de la Odisea. De hecho, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces nos está hablando de que la realidad espiritual está bastante fría, sino tibia y apática en cuanto a las cosas de Dios. Pero va a haber un gran despertar, ¿no? ¿Cuándo va a ser esto? El mayor avivamiento que va a haber y que va a tener realmente este encuentro con el Señor y gran multitud de salvos será después del rapto. Será cuando seamos arrebatados. Recuerda Mateo 24:14 que dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿cuál es el fin? ¿Qué fin? ¿El rapto es el fin? No, no lo es. El fin es el fin de todas las cosas que el Señor dijo que iba a cumplir con sus juicios. Y eso será en la segunda venida de Cristo. No en el rapto, en la segunda. Así que hasta la segunda venida de Cristo va a haber predicación aquí, ¿no? Y justamente este fin, este cumplimiento, la palabra significa una meta, un punto límite, determinación, ¿no? Y este va a venir justamente después del sexto sello, como un movimiento especial que Dios va a traer para poder rescatar muchas almas que se van a quedar aquí. Después que la iglesia es arrebatada, hay muchas personas que empiezan a preocuparse por darse cuenta de que Jesús se ha llevado a su iglesia, se han quedado y lo único que queda pues será no plegarse al anticristo. Así que muchas personas van a ser salvas. Así que mientras el anticristo comienza a actuar políticamente, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar espiritualmente dentro de los corazones de las personas.
Vamos a la palabra de Dios. Entonces hoy estamos en Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 1 dice lo siguiente. Después de esto, o sea, después de los sellos, dice, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué está diciendo con esto? Bueno, está diciendo una gran realidad. 4 ángeles muy poderosos de parte de Dios, que eran los que van a comenzar a establecer o enviar o dar la sentencia de los juicios de Dios sobre la tierra a partir de este momento en adelante. Entonces, aquí aparece un ángel grande, poderoso, que detiene todavía a estos 4 ángeles porque hay que hacer algo antes. Así que estamos viendo que estos ángeles, entonces, dice que detienen los vientos de la tierra. Así que es cierto, puede ser también entonces que nosotros no lo vemos, pero los ángeles tienen poder para controlar fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, estos vientos, proféticamente hablando, significan o tienen el símbolo de lo que son las guerras. Por ejemplo, lo dice Jeremías 25, Daniel 7 habla justamente de los vientos como arrasando por las guerras, pero particularmente Jeremías capítulo 49, versículos 36 y 37 nos habla de que el viento es símbolo del castigo de Dios con sus juicios. Y el pasaje dice que iba a traer sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos. Entonces está hablando de viento como el juicio de Dios. Así que hay 4 ángeles que todavía detienen el juicio de Dios, que va a venir, que es terrible lo que viene ahora, porque algo hay que hacer anteriormente. Versículo 2 y 3 dice, vi también a otro ángel que subía de donde salía el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, ¿no? Y dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces tenemos aquí a los ángeles y a un ángel particular con el sello de Dios para poder, anotar, escribir, marcar, dar un sello en su frente. Y por lo que dice la Biblia, este sello seguramente va a ser visible, ¿no? Que la gente va a darse cuenta que aquí están los marcados por Dios, ¿no? En contraste con lo que va a empezar, y es la marca del anticristo. Así que está el sello de Dios y la marca del anticristo en una lucha, ¿no? Donde se está polarizando el mundo. O eres parte de los seguidores de Dios, que se han quedado aquí en la tierra pero le empiezan a buscar, o eres parte del anticristo hacia la perdición final, ¿no? El hecho de que sean sellados tiene que ver con algo que en la antigüedad se hacía con un sello cuando se escribía una carta. Ya algo lo habíamos dicho anteriormente, pero tenía que ver con dar validez a ese documento y también proteger el contenido que tenía ese documento oficial. Así que sellar a una persona significa protección y que le corresponden en propiedad, en este caso a Dios, porque son parte suya. Así que tenemos desde el versículo 4 hasta el 8 que nos dicen que ellos son de la tribu de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José, de Benjamín, 12.000 sellados. Así que esto tiene un carácter literal. Esto lo que está diciendo es que corresponden a judíos. Así que son judíos, son personas que pertenecen al pueblo de Dios. No necesariamente está diciendo aquí que están todos en el territorio de Israel, sino que está hablando en general porque Dios sabe el ADN de cada persona, Dios sabe quién es judío y quién no lo es, Dios lo sabe, así que Él tiene señalado a 12.000 de cada tribu para este momento en particular y que serán protegidos por Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a predicar el Evangelio. Así que aquí vemos a este remanente fiel judío
en la tribulación, que justamente son literalmente judíos, de sangre judía, que van a predicar por todo el mundo. ¿Por qué lo hacen ellos? Porque la iglesia no está. La iglesia se fue con Cristo, así que lo que quedan aquí son estos judíos que va a usar Dios para poder traer una cosecha enorme de almas. Cuando leemos así nos encontramos que hay varias particularidades en este grupo de las tribus de Israel. Están todos, pero falta la tribu de Dan. No está en esta lista la tribu de Dan. Así que bueno, ¿por qué no se menciona? Probablemente porque Dan fue el que introdujo la idolatría en Israel. Eso está en Génesis 49:17, Jueces 18:30, que perturbó a Israel. Entonces probablemente sea por eso que a lo mejor no aparece en esta lista. Tampoco aparece, por ejemplo, en Primera de Crónicas, desde el 4 hasta el 8. Si usted ha leído esos libros, o esos capítulos, se ha dado cuenta que no hay ninguna lista de Dan tampoco ahí, ¿no? Entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Algo que fue casi puesta ahí como margen por el hecho de haber llevado al pueblo de Dios a la idolatría. Sin embargo, hay una restauración de parte de Dios, y cuando leemos en Ezequiel 48, que se habla del milenio, dice que va a haber una porción de territorio que va a pertenecer a Dan. Así que ahí estarán también esa parte de los judíos. Y se incluye en esta lista de Apocalipsis a la tribu de Leví, que nunca se cuenta como una provincia, como un estado, ¿no? Sino ahora sí, en este caso, pasa a contarse Leví en lugar de Dan. Y otra particularidad es que tampoco se menciona a Efraín, se menciona a José, que era el padre, ¿no? Pero ya sabemos que José fue padre de Manasés y de Efraín. Manasés sí está, pero Efraín no. Tal vez sea por lo mismo, ¿no? Porque Efraín muchas veces llevó al pueblo de Dios a la idolatría. Oseas 4:17 nos habla justamente de eso, así que puede que justamente sea esto, ¿no? Como también que Dios muestra la diferencia en aquellos que han buscado más a Dios que otros que han desviado a la nación hacia afuera de las cosas de Dios, ¿no? Pero también en Ezequiel 48, ahí estará la tribu de Efraín también disfrutando el milenio junto con Cristo. Estos 144.000 sellados tienen algunas particularidades que nos habla aquí en la Biblia. Nos dice que ellos son de cada tribu de Israel, así que olvídense de que sean gente de todo el mundo. No es un número simbólico, ¿no? Diciendo, bueno, porque son 12.000 de cada tribu, por 1.000, por 12, es el número perfecto de cantidad. No, no es cierto, la verdad es que no, porque el punto es algo similar, por ejemplo, a cuando Dios le dijo a Elías que todavía quedaron 7.000. Así que será 7 por 1.000. No es un símbolo, es algo literal. Eran 7.000 literales. Aquí son 144.000 literales porque habla particularmente de cada una de las tribus, lo reparte muy bien. Así que no es la iglesia, no es gente de iglesia, no son gentiles, no son testigos de ningún tipo, son particularmente judíos que Dios ha reservado porque es su remanente fiel para predicar. Ellos son siervos de Dios. La palabra siervos en griego es la palabra doulos, es la misma con que se identifica el apóstol Pablo, Santiago y tantos otros hombres de Dios, porque la misión que tiene un siervo es predicar el evangelio de Cristo. Ese es el mensaje particular, para que otros puedan conocer, ¿no?, lo que el Señor ha entregado como mensaje. Así que ellos van a predicar y va a haber muchos convertidos para la gracia del Señor. Tienen el sello de Dios en las frentes, ya habíamos dicho esto, ¿no?, en contra de lo que era la marca de la bestia. Así que estos van a predicar a los que todavía no han sido marcados por la bestia. Y va a haber mucha gente. No crea que todo el mundo se va a plegar al anticristo inmediatamente una vez que aparezca. Los reinos, reyes, y sí, probablemente. Pero la gente va a darse cuenta que algo dijeron los evangélicos, algo estaban predicando. Creo que hay un estudio bíblico por ahí en internet que me voy a fijar, ¿no?, de alguien que habló de Apocalipsis diciendo que iba a venir el anticristo y la persecución. Entonces, mucha gente no va a optar por la marca de la bestia y sí va a optar por intentar agarrarse de algo para salvarse, ¿no? Y van a entregar su misma vida para alcanzar salvación. Escuchando el mensaje, ¿qué van a predicar? Los 144.000 sellados, que van a estar por todos lados, ¿no? Van a dar ese mensaje de la palabra de Dios en todas partes del mundo.
Aquí el Espíritu Santo estará obrando en la tribulación para que muchas personas sean salvas. Algunos piensan que el Espíritu Santo se va con la iglesia, y eso no es verdad. Aunque esto lo pueda decir la Biblia de Scofield, no es cierto lo que se dice ahí, porque el Espíritu Santo no se puede salir de la tierra y quedarse en el cielo solamente, porque es omnipotente, es omnipresente, está en todo lugar. Y además va a producir convicción, porque el único que produce convicción, lo dijo Jesús, de pecado, de justicia, de juicio, es el Espíritu Santo. Así que para que las personas sean salvadas, necesitan ese toque, necesitan ese quebrantamiento que lo produce el Espíritu Santo. Así que la iglesia se va con Cristo y el Espíritu Santo los eleva, pero se queda trabajando aquí como por ejemplo lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Tocando a personas, moviendo a otros. Así que aquí va a producir convicción para que muchos alcancen salvación. Se cumple Joel capítulo 2, 28 al 32, donde se dice justamente del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Y que va a haber señales y tantas cosas que van a pasar. Y escucha esto. Pedro predica el mensaje de Joel y dice que ya se empezó a aplicar. Y la realidad es que después, al final, ¿cómo termina el mensaje de Joel? Diciendo que iba a haber señales en el sol, en la luna, luna en sangre y demás. Y eso justamente son los sellos. Una vez que están los sellos, y dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces significa que va a haber salvación justamente después que haya pasado la luna roja en sangre y demás. Hablando que se cumple justamente esto entre el sexto y el séptimo sello de lo que estamos estudiando aquí. Así que el Espíritu Santo se va a derramar en ese tiempo a través de los 144.000 y van a conocer a Cristo, van a haber salvación y el Espíritu Santo hará una obra maravillosa, tremenda en la vida de los que quieran escuchar al Señor. Así que bueno, alguien dijo que estos 144.000 van a ser como el apóstol Pablo, ¿no? Que no se van a detener, que van a estar predicando por un lado, por el otro, y además como no van a poder morir porque van a ser preservados por Dios, entonces ellos van a seguir predicando sin temor y todo el mundo va a poder escuchar el mensaje. Según Apocalipsis 14:4, dice que ellos son primicias de los convertidos de Israel. Así que estos primeros van a ganar a muchos para Cristo. También estarán predicando en todo el mundo. Eso significa que no van a estar solo en Israel. Recuerden que la frase dice que salieron convertidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eso significa que en todas partes, no solamente judíos que hablaban judío, no, está hablando de todo el mundo. Así que son 144.000 que van a estar en todo el mundo predicando el mensaje de la palabra de Dios. Claro, imagínense los efectos del rapto en el mundo, ¿no? Creyentes que de pronto a lo mejor trabajaban en las torres de control de los aeropuertos, pilotos de avión cristianos, choferes de trenes, de autobuses, que se van con Cristo. Usted sabe el estrago que va a ser eso, qué lío va a ser. Va a ser terrible. Por eso es que la gente que tiene un recuerdo de la Biblia, tiene un recuerdo de que se ha predicado el Evangelio, entonces van a empezar a buscar a Dios con todo su corazón, porque se están dando cuenta que se está cumpliendo exactamente lo que dijo Dios en su palabra. Claro, el anticristo va a tener que apurarse para quitar todos los estudios bíblicos que hay en YouTube, ¿no? Y en las redes sociales. Creo que va a ser muy difícil eso. La gente va a poder escuchar el mensaje, va a poder recordar todo lo que se dijo y por eso muchos van a ser salvos, pero muchísimos. Estamos hablando de millones siendo salvos por el Señor en este tiempo. Así que aquí es donde se cumple: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es esto? A ver, ¿de dónde sale toda esta multitud? Pues justamente lo dice el versículo siguiente. Estamos en el versículo 9. Hay una multitud que aparece de ropas blancas y lo vamos a leer, que se encuentra en el capítulo 7 desde el versículo 9 en adelante. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, aquí está:
la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces fueron salvos también. El Señor los ha salvado. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono de los ancianos, de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Ahí está el Cordero, ¿no? Dice, adorando, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos dice que se acerca a Juan, ¿no? Y le dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan dice, Señor, tú lo sabes, ¿no? Como él no tenía ni idea. Y él le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Preste atención, estos son los que han salido de la gran tribulación. No está hablando de toda la iglesia, está hablando de los que han salido de la gran tribulación. Dice eso. Por eso están delante del trono de Dios, le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es para decir amén, y qué tremenda la misericordia de Dios, ¿no? Porque a pesar de que hay personas rebeldes que hoy por hoy no quieren saber nada del Señor, ¿no? Que se enojan si le hablamos de Cristo, de repente cuando la iglesia sea arrebatada y se den cuenta de la realidad, ¿no? ¿Qué tenía que haber dicho Dios? Ahora sí quieren buscar. No, no hay más salvación. No, les da una última oportunidad, a riesgo de perder su vida, porque el anticristo los va a matar, pero ellos van a salvarse por fe en Cristo. Así que por eso esto va a ser un coro que van a cantar, que la salvación también, que es del Señor, le ha sido llegada a ellos, ¿no? Así que es una multitud que no se podía contar. Por eso decimos que toda esta multitud inmensa, millones de millones, salen de la gran tribulación, salen de la predicación de estos 144.000, de gente que se da cuenta que tiene que volver a Dios, que se perdió el rapto, el arrebatamiento y tienen que buscar al Señor. Así que vamos a encontrar esa realidad y que se van a encontrar que están de pie delante del trono, que voluntariamente, ¿no?, aceptaron ser lavados por el Señor. Fíjese qué diferencia. Estos están de pie en el trono, ante el trono de Dios. Pero la iglesia de Cristo, representada por los 24 ancianos, están sentados en tronos, que son diferentes. Así que la iglesia está aquí y aparte hay otro grupo diferente que justamente son los que salen de la gran tribulación. Fíjese que Juan no los conoce, ¿no? Por eso le pregunta, ¿tú sabes quiénes son? No, tú sabrás, le dice Juan al anciano, porque no sabe, es un grupo nuevo, no son ni judíos ni arrebatados. ¿Quiénes son? Es la salvación, es la cosecha de almas que ha habido justamente en el tiempo de la tribulación. Ahora, no es lo mismo una persona que ha recibido a Cristo en el corazón ahora, espera su venida y es arrebatado para estar con el Señor por siempre, que una persona que muere en la tribulación. No es lo mismo para el cielo, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, hay una diferencia entre un mártir de la tribulación, que es salvo, y un creyente arrebatado, que también es salvo. Los dos son salvos, pero hay diferencias en el cielo, porque la Biblia nos dice que el creyente arrebatado tiene una corona. Estos no tienen corona, lea la Escritura, no hay corona para ellos. También se dice que tienen la copa de las oraciones de los santos, ¿no? También es una parte de intercesión que están cumpliendo allí. Y el arpa de música, el arpa de la adoración, el arpa de ser parte activa de la creación de la música para la adoración celestial. ¿Qué pasa con los mártires de la tribulación? No tienen nada de esto. Lo que tienen, dice, es, solo Juan ve que tienen una palma en la mano. Claro, también sirve para dar gracias a Dios, adorar, ¿no?, y exaltarlo al Señor. Nos recuerda cuando el Señor entraba en el burrito hacia Jerusalén y todos con palmas en las manos le decían Hosana al Hijo de David, ¿no?, en lo que es ese atributo hacia el Señor. Así que esto es una diferencia notoria
para aquel que hoy le busca al Señor de corazón, es arrebatado y tiene la recompensa del Señor por haber sido fiel hasta el fin en este tiempo y en esta vida. Entonces hay una diferencia notoria. Ahora, que estos sean salvos, glorifica al Señor. Es una multitud enorme que alcanza salvación por la gracia del Señor. Así que ahí va a haber, dice, gozo de los ángeles, van a cantar y adorar. Recuerde la palabra, Lucas 15:7 dice, si un pecador es salvo, hay gozo en el cielo. Imagínese esta multitud enorme que alcanzan salvación por su gracia y están rindiéndole culto al Señor todo el tiempo. Así que adoración permanente, y aquí lo harán. Así que estos mártires dice que le sirven al Señor constantemente y Dios les ha alcanzado y ellos tienen refugio en Dios. Dice que no tendrán necesidad de nada porque el Cordero los va a pastorear y que también Dios va a enjugar toda lágrima. Es decir, Dios va a quitar la capacidad de sufrir. Puede que de repente nos preguntemos muchas cosas en la eternidad, ¿no? ¿Y qué va a pasar si nuestros familiares no aceptaron a Cristo y no los vemos ahí? ¿Cuánta tristeza vamos a tener? Y bueno, la verdad es que en el cielo no hay tristeza. Tampoco significa que Dios nos borra la memoria de todo, porque ahí nos vamos a conocer, vamos a decir nuestros nombres, porque justamente el Señor muchas veces ha dicho que en los reinos de los cielos donde esté Abraham, Isaac, Jacob, es decir, ellos tienen nombres, así que todos tenemos nombres, nos recordamos entre nosotros, pero la disposición para entender el juicio de Dios, la justicia de Dios, la gracia de Dios, es diferente a la que sentimos hoy, ¿no? Hoy nuestros sentimientos nos juegan muchas malas pasadas, pero en el cielo todo es perfecto, entonces vamos a entender las cosas de manera diferente, vamos a sentir diferente y todo será gozo, alegría por la eternidad con la obra del Señor, entendiendo todo ese plan. Por eso es que enjugará Dios nuestras lágrimas y ya no va a haber entonces sentimientos de tristeza, dolor y angustia, porque el cielo es la bendición total, ¿no? Y Dios hará justamente eso para cada uno de nosotros, para todos, ¿no? Porque todos vamos o hemos pasado momentos difíciles, pero ahí es donde justamente el Señor hace algo nuevo y diferente en la eternidad. Bueno, a ver, ¿qué hemos aprendido hoy? Recordar, entonces, hoy decimos nosotros que ¿nosotros dónde nos encontramos? Nos encontramos probablemente por esta zona de aquí, ¿no? En cualquier momento aparece el arrebatamiento o rapto. Acuérdate que las dos palabras se usan indistintamente con el mismo significado. Cuando aparece entonces el rapto, nos vamos con el Señor y nosotros estaremos aquí por 7 años. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí dura 7 años, dice Daniel 9:7. 7 años dura la tribulación, donde el anticristo hará un pacto con Israel y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, lo va a quebrar. Y ahí se va a revelar como una persona que va a perseguir a los cristianos porque él quiere hacerse el Dios. Así que nosotros hasta ahora hemos visto entonces que dentro de entre el sello 6 y 7 aparecen entonces los 144.000 sellados. Estos 144.000 entonces durante esta época van a comenzar a predicar a los que se hayan quedado en la tribulación. Y vamos a ver que va a haber una multitud inmensa de millones de personas, mártires de la tribulación, que le honrarán al Señor, que glorificarán su nombre, y ahí entonces veremos la obra cúlmine, ¿no?, de estos que han predicado el Evangelio. Claro, van para estar con el Señor allí. Y recuerde que se había dicho, ¿no?, en uno de los sellos, que había almas de mártires preguntando hasta cuándo juzgar. Dice el Señor, esperen hasta que se cumpla el número de ellos. Así que se suman los mártires hasta allí, ¿no?, en este tiempo, y luego en la segunda venida ellos también resucitarán, por lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20. Luego lo vamos a ver más adelante, pero el plan de Dios es perfecto, no se le escapa nada, ni un detalle. Dios tiene todo calculado, así que Él sabe lo que va a suceder y nos lo ha revelado en Apocalipsis. Así que estamos estudiando hasta aquí, hasta ahí hemos llegado hoy. Vamos a hacer un repaso de verdadero y falso, a ver si recordamos la clase. A ver, en primer lugar, los ángeles serán agentes del juicio de Dios sobre la tierra.
Bueno, esto es cierto porque justamente allí se empiezan a manifestar los ángeles ahora, ¿no? Con los juicios de Dios, es lo que habíamos hablado acerca de los vientos, deteniendo el juicio, porque primero había que sellar a los 144.000. Así que esto es verdadero. Segundo, los 144.000 es un número simbólico de testigos de Jehová. No, no es cierto, no es simbólico, no son un grupo especial de seguidores, no, ellos son judíos, así que esto es falso, son judíos remanente fiel del Señor que Dios los usará para predicar el Evangelio durante el tiempo de la tribulación. Tercero, los 144.000 son exclusivamente judíos de las 12 tribus de Israel. Es cierto, totalmente verdadero, son judíos porque se menciona explícitamente cada una de las tribus a las que van a pertenecer. Así que, correcto. 4. El Espíritu Santo será quitado de la tierra con el rapto. No hay ningún versículo que diga esto. Solamente hay una especulación de alguien que dijo que hasta que sea quitado del medio le atribuyó esa frase al Espíritu Santo y no es verdad. El Espíritu Santo se queda convenciendo a la gente de pecado para que pueda haber muchas personas salvas durante el tiempo de la tribulación. Esto es falso. 5. En la tribulación habrá millones de convertidos a Cristo. Y sí, la verdad es que sí, habrá muchísima gente buscando al Señor y se van a convertir gracias a la predicación. 6. Los que pertenecen al grupo que sale de la tribulación no tienen corona, solo tienen palmas en las manos. ¿Te acuerdas la diferencia que hicimos? Así que sí, esto es correcto, así es como los ve Juan. 7. La multitud de ropas blancas son salvos de Israel. ¿Esta multitud eran solo de Israel? ¿O dice de toda lengua, pueblo, tribu y nación? Entonces esto es falso, porque es de todo el mundo. Quiere decir que los 144.000 estarán en todo el mundo predicando el Evangelio. 8. Nosotros no pertenecemos al grupo que sale de la gran tribulación porque esperamos el arrebatamiento y la resurrección. Esto es verdadero, pero también amén, ¿no? Amén. Estamos ahí, en ese grupo donde creemos que nos vamos con el Señor en el arrebatamiento. Y ahí gozaremos con el Señor los 7 años y por toda la eternidad en ese plan maravilloso que Dios tiene. Amén. Y el último versículo, nos quedamos con Apocalipsis 7, 11 y 12, que dice: todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Imagínate la escena, ¿no? Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, adoraron a Dios diciendo amén, la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese que siempre hay 7 declaraciones, ¿no? Y ahí están: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, poder, la fortaleza. 7 virtudes por los cuales adorar. Y será una adoración eterna por los siglos de los siglos. ¿Eres parte del grupo que adorará al Señor por la eternidad? Si has aceptado a Cristo en tu corazón, lo eres. Porque la verdad es por gracia de Dios. Dios está salvando a su pueblo por gracia. Por eso hoy la iglesia está constituida por todo tipo de nacionalidades. Y se dice la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Porque no es solamente Israel. Hay muchos de Israel que son salvos, judíos mesiánicos, que se han incorporado a la iglesia del Señor. Pero la iglesia está abarcada por todo tipo de personas, de todas las culturas, de todos los tiempos, que reconocen a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, le obedecen y viven para honrar al Señor siempre. Así que esta iglesia del Señor y este grupo será completo en parte hasta el arrebatamiento y luego entonces se sumarán aquellos que perderán su vida con el anticristo, pero van a preferir perder la vida para tener a Jesús en su corazón y a través de ese martirio entonces van a pertenecer a esta gran multitud de ropas blancas que dice Juan aquí. Así que será una adoración celestial con tantos millones y millones de salvos que adorarán al Señor, al Cordero Santo por los siglos de los siglos. Bueno, nos queda ahora presentarle el mensaje a los que no conocen al Señor, a aquellos que todavía le rechazan. Así que no te canses de ser un instrumento de gracia y misericordia de Dios para otras personas. Acércate a otro, habla del mensaje, comparte lo que el Señor ha hecho en ti,
cuenta tu testimonio, porque, no nos tocará a nosotros, yo no soy judío, no sé tú, no nos tocará a nosotros ser 144.000 que van a predicar, pero hoy podemos hacerlo. Hoy podemos transmitir el mensaje del Señor. Hoy podemos ser esos siervos fieles de Dios que entregan su vida, que hablan con poder, con denuedo, con valentía, diciendo quién es el Señor de nuestras vidas. Así que te animo a seguir siendo parte de esa misión que el Señor nos ha dado hasta que Él venga. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta revelación maravillosa del libro de Apocalipsis, porque nos muestras un plan perfecto. Un plan donde la gracia, Señor, cada vez, Señor, se amplía tanto que ahí alcanza salvación hasta las últimas consecuencias de las personas. Ahí está, Señor, esperando para que puedan arrepentirse de sus pecados. Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo ahora, antes que tú vengas, para que muchos puedan alcanzar salvación, puedan acercarse a ti, puedan reconocerte a ti como Salvador. Úsanos para la gloria y la honra de tu nombre, para que juntos te adoremos por la eternidad y este pueblo sea cada vez mayor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.